Hay historias que nacen de un hecho. Y hay otras que sobreviven porque nadie se anima a comprobar si son verdad. En los pueblos chicos de Córdoba, donde los caminos de tierra se pierden entre maizales y campos interminables, todavía existen lugares que los vecinos prefieren evitar cuando cae la noche. No aparecen en los mapas. No tienen carteles. Pero todos saben dónde están. En Corralito, un pueblo tranquilo del departamento Tercero Arriba, existe uno de esos lugares. Los más viejos aseguran que, cuando el viento deja de soplar y los perros empiezan a llorar mirando hacia los sembradíos, es mejor cerrar las puertas, apagar las luces del patio y esperar al amanecer. Porque, según cuentan desde hace generaciones, en esos campos todavía anda el lobizón. Muchos se ríen cuando escuchan esa palabra. Dicen que son cuentos para asustar chicos. Que los lobisones no existen. Que todo tiene una explicación. Eso mismo pensaba don Humberto. Hasta aquella primavera. Don Humberto había pasado toda su vida trabajando la tierra. Tenía 55 años, las manos endurecidas por el trabajo y la espalda marcada por décadas de cargar bolsas de semillas, reparar alambrados y conducir tractores bajo el sol cordobés. Era un hombre respetado. No porque hablara mucho. Al contrario. Su fama venía de cumplir siempre con su palabra. Si decía que una cosecha iba a salir bien, salía bien. Si advertía que una tormenta estaba cerca, todos guardaban las máquinas. Conocía el campo mejor que nadie. Vivía junto a su esposa Antonia en una casa sencilla, rodeada de eucaliptos, a pocos kilómetros de Corralito. No tenían hijos. Su vida era tranquila. Mate al amanecer. Trabajo durante todo el día. Cena temprano. Y descanso. Durante 30 años nada alteró esa rutina. Hasta que comenzaron a trabajar el lote lindero al viejo campo de don Enrique. Don Enrique era uno de los hombres más ancianos de la zona. Vivía solo en una casona antigua que parecía detenida en el tiempo. Su campo permanecía abandonado desde hacía décadas. Las malezas cubrían los antiguos surcos. Los árboles crecían donde antes había sembrados. Los alambrados estaban vencidos. Sin embargo, jamás aceptó vender esas tierras. Más de una empresa quiso comprarlas. Le ofrecieron cifras enormes. Siempre respondía igual. Mientras yo viva, ese campo no se toca. Nadie entendía el motivo. Pensaban que era un viejo caprichoso. Con el tiempo dejaron de insistir. Aquella primavera la cosecha prometía ser excelente. Las lluvias habían llegado justo a tiempo y el maíz crecía más alto que nunca. Don Humberto recorría diariamente el límite entre ambos campos para revisar los alambrados. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. Primero desaparecieron algunos perros. No uno. 5. Animales acostumbrados al campo que jamás abandonaban a sus dueños. Simplemente dejaron de aparecer. Después comenzaron los problemas con el ganado. Una mañana encontraron un ovillo muerto cerca del monte que dividía a ambos terrenos. No tenía señales de haber sido atacado por pumas. Ni por perros salvajes. Parecía que algo enorme lo había derribado de un solo golpe. Los veterinarios no encontraron explicación. Lo atribuyeron a un ataque de animales salvajes. Pero nadie quedó conforme. Una tarde, mientras varios productores compartían unos mates bajo la sombra de un galpón, surgió nuevamente el tema. Otro ternero apareció muerto. Dicen que fue un puma. Don Hilario, un viejo puestero que conocía la zona desde niño, dejó el mate sobre un tronco. Negó lentamente con la cabeza. No fue ningún puma. Uno de los muchachos sonrió. ¿Y entonces qué fue? El anciano tardó unos segundos en responder. Miró hacia el viejo campo de don Enrique. Después habló casi en un susurro. Hace muchos años pasó lo mismo. Todos guardaron silencio. Porque don Hilario jamás inventaba historias. ¿Qué pasó? Empezaron desapareciendo perros. Después aparecieron animales muertos. Y finalmente, la gente dejó de salir de noche.
Uno de los jóvenes soltó una carcajada. ¿Por miedo al lobizón? Nadie respondió. Don Hilario simplemente sostuvo la mirada. La risa desapareció enseguida. Esa conversación quedó dando vueltas en la cabeza de don Humberto. No porque creyera en leyendas. Toda su vida había buscado explicaciones lógicas. Pero algo no terminaba de cerrar. Había visto ataques de zorros. También de pumas. Incluso de perros y marrones. Aquello era diferente. Demasiado diferente. Esa misma tarde decidió recorrer el alambrado antes de regresar. El sol comenzaba a esconderse detrás de los eucaliptos. Las sombras crecían rápidamente entre los maizales. Todo parecía normal. Hasta que sintió el olor. Era un hedor insoportable. Una mezcla de animal mojado, carne descompuesta y tierra podrida. Tan fuerte que le provocó arcadas. Se cubrió la nariz con el pañuelo. Miró alrededor. No había ningún animal muerto. Ni basura. Ni agua estancada. Nada. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los pájaros dejaron de cantar. Los grillos enmudecieron. El viento desapareció por completo. Don Humberto conocía el campo desde chico. Sabía que un silencio así no era normal. En el campo siempre hay algún sonido. Siempre. Pero esa tarde. No se escuchaba absolutamente nada. Ni siquiera el movimiento de las hojas. Sintió un escalofrío. Y en ese instante, los maizales del viejo campo comenzaron a abrirse. No por efecto del viento. Algo avanzaba entre ellos. Lento. Pesado. Las plantas se apartaban como si una enorme sombra caminara oculta. Don Humberto dio un paso hacia atrás. Pensó que podía tratarse de una vaca perdida. Pero enseguida descartó la idea. Ninguna vaca podía mover el maíz de esa manera. El olor se hizo todavía más intenso. Entonces aparecieron 2 ojos amarillos. Inmóviles. Brillaban desde la oscuridad del sembradío. No eran los ojos de un perro. Ni de un caballo. Había algo profundamente humano en aquella mirada. Algo que le heló la sangre. Don Humberto permaneció inmóvil. Los ojos tampoco se movían. Simplemente lo observaban. Pasaron varios segundos. O quizás varios minutos. El tiempo parecía haberse detenido. De pronto, un trueno resonó a lo lejos. El viento volvió a soplar. Las hojas comenzaron a agitarse otra vez. Y aquellos ojos desaparecieron. Como si nunca hubieran estado allí. Don Humberto no esperó un segundo más. Subió a la camioneta. Encendió el motor. Y regresó a su casa sin mirar una sola vez por el espejo retrovisor. Aquella noche todavía no lo sabía. Pero ese había sido el momento en que el lobizón lo había elegido. Aquella noche, don Humberto casi no probó bocado. Antonia lo conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo había ocurrido. Mientras levantaba la mesa, lo observó en silencio. Él permanecía sentado, con la vista perdida en la ventana que daba al patio. Ni siquiera había preparado un mate, algo que nunca dejaba de hacer antes de dormir. ¿Qué pasó en el campo?, preguntó finalmente. Don Humberto tardó unos segundos en responder. No encontraba las palabras. ¿Cómo explicar que unos simples ojos podían provocar tanto miedo? Vi algo. Antonia dejó el plato sobre la mesada. ¿Un puma? Él negó lentamente. No era un puma. ¿Entonces? Volvió a quedarse callado. Finalmente dijo. No sé qué era, pero me estaba mirando. La mujer sintió un escalofrío. Jamás había escuchado a su marido hablar de esa manera. Él nunca exageraba. Nunca inventaba historias. Si decía que había visto algo extraño, era porque realmente lo había visto. A la mañana siguiente salió antes del amanecer. Quería convencerse de que todo había sido producto del cansancio. El aire estaba fresco.
Los primeros rayos del sol iluminaban los sembradíos cubiertos por el rocío. Todo parecía normal. Los pájaros volvían a cantar. Las cotorras cruzaban el cielo formando grandes bandadas. Hasta los perros del establecimiento vecino corrían detrás de una liebre. Don Humberto respiró más tranquilo. Anoche me dejé llevar por los nervios, murmuró para sí. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Al llegar al límite del viejo campo de don Enrique descubrió algo que le hizo cambiar de idea. El alambrado estaba doblado. No roto. Doblado hacia afuera. Como si algo de un tamaño descomunal hubiera pasado por encima durante la noche. Se acercó despacio. La tierra estaba completamente removida. Y allí estaban. Las huellas. Eran enormes. Mucho más grandes que las de cualquier perro. Cada marca tenía 4 dedos largos terminados en profundas garras. Pero lo más extraño era la distancia entre una pisada y otra. Más de 2 metros. Ningún animal conocido podía desplazarse así. Don Humberto sacó 1 metro de la camioneta. Midió una de las huellas. 34 centímetros. Sintió un nudo en el estómago. Mientras seguía observando el suelo descubrió algo más. Enredado entre unos alambres había quedado un mechón de pelo. Era negro. Grueso. Mucho más duro que el de un perro. Lo guardó dentro de una bolsa. No sabía por qué. Solo sintió que debía hacerlo. Cerca del mediodía apareció don Hilario. El viejo venía revisando unas vacas y notó la camioneta detenida junto al alambrado. ¿Qué encontró? Don Humberto no respondió. Simplemente señaló el suelo. El anciano bajó lentamente del caballo. Observó las huellas durante largo rato. Después levantó la cabeza. Su rostro había perdido el color. Volvió. ¿Qué volvió? Don Hilario respiró hondo. Hace 30 años aparecieron exactamente iguales. Don Humberto sintió que el pecho se le cerraba. ¿Qué era? El anciano tardó unos segundos. Como si no quisiera pronunciar aquella palabra. Finalmente habló. El lobizón. Don Humberto bajó la mirada. No creo en esas cosas. Yo tampoco creía. Hasta que lo vi. El silencio volvió a instalarse entre ambos. ¿Usted lo vio de verdad? El viejo asintió lentamente. Era invierno. Había luna llena. Yo volvía del tambo. Escuché un aullido que jamás pude olvidar. Después apareció corriendo entre los maizales. No corría como un perro. Corría casi erguido. Era enorme. Y cuando pasó frente a mí, tenía ojos de persona. Don Humberto sintió un escalofrío. ¿Qué hizo? Recé. Y seguí caminando sin mirarlo. Mi padre siempre decía que al lobizón nunca había que desafiarlo. Porque cuando siente que alguien le tiene miedo, empieza a seguirlo. Aquellas palabras no dejaron de darle vueltas en la cabeza durante toda la tarde. Intentó concentrarse en el trabajo. Pero varias veces sintió que alguien lo observaba. Cada vez que levantaba la vista, solo veía el viejo campo abandonado. El monte. Los eucaliptos. Y el maíz balanceándose con el viento. Sin embargo, había algo diferente. Los perros. Los animales del campo jamás se acercaban al alambrado. Ni siquiera ladraban. Simplemente se detenían a unos 50 metros. Erizaban el pelo. Y comenzaban a gemir. Como si percibieran una presencia invisible. Al caer la tarde decidió visitar a don Enrique. Encontró al anciano sentado bajo la galería, tomando mate. Parecía esperarlo. Antes de que don Humberto hablara, don Enrique dijo. ¿Ya lo viste? No fue una pregunta. Fue una afirmación. Don Humberto quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabe? El viejo sonrió con tristeza. Porque siempre empieza igual. Primero deja que lo vean. Después. Empieza a acercarse. Don Humberto tragó saliva.
¿Qué es realmente? Don Enrique apoyó el mate sobre la mesa. Miró hacia el campo. Y respondió en voz baja. Mi abuelo decía que no nació como un animal. Nació como un hombre. Pero una maldición lo condenó a vagar por estos campos hace más de 100 años. Desde entonces aparece cuando la tierra queda demasiado sola. Cuando el monte es desmontado. Cuando alguien invade el lugar donde se esconde. Don Humberto sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Y por qué nunca vendió esas tierras? El anciano respondió sin apartar la vista del horizonte. Porque mientras ese monte siga en pie, tiene donde quedarse. Si algún día lo destruyen, va a salir a buscar otro lugar. Y Dios quiera que no sea el pueblo. Las palabras de don Enrique quedaron resonando en su cabeza durante el resto del día. Cuando emprendió el regreso, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. El viento había cambiado. Las vacas estaban inquietas. Los caballos golpeaban el suelo con las patas. Hasta los pájaros parecían haber desaparecido. El reloj marcaba las 7 menos cuarto cuando don Humberto guardó las herramientas. No pensaba quedarse un minuto más. Subió a la camioneta. Giró la llave. El motor respondió enseguida. Respiró aliviado. Pero justo cuando estaba por arrancar, escuchó un aullido. Largo. Grave. Tan potente que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. No era el aullido de un perro. Ni de un lobo. Era un sonido profundo, cargado de una tristeza imposible de explicar. Los perros de todos los campos comenzaron a responder al mismo tiempo. Uno. Después otro. Y otro más. En pocos segundos, toda la zona quedó envuelta en un coro de ladridos desesperados. Don Humberto levantó lentamente la vista hacia el viejo monte. Entre los árboles. Algo enorme acababa de incorporarse. Y esta vez, podía distinguir perfectamente su silueta. Don Humberto sintió como el corazón comenzaba a golpearle el pecho con una fuerza que jamás había experimentado. Allí estaba. A unos 150 metros. Parado entre los eucaliptos que marcaban el comienzo del viejo monte. La tormenta todavía no había llegado, pero el cielo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir la figura. Aún así, era imposible confundirla. Era demasiado grande para ser un hombre. Y demasiado alta para cualquier perro. La silueta permanecía inmóvil. Observándolo. Durante varios segundos ninguno de los dos se movió. Solo se escuchaban los ladridos desesperados de los perros de los campos vecinos. Entonces ocurrió algo que don Humberto jamás olvidaría. La criatura comenzó a caminar. No corría. No parecía tener apuro. Avanzaba lentamente, con una seguridad que helaba la sangre. Cada paso hundía la tierra húmeda. Las ramas secas crujían bajo su peso. Cuando salió completamente de la sombra de los árboles, don Humberto pudo verla mejor. El cuerpo estaba cubierto por un pelaje negro y gris, apelmazado por el barro. Los hombros eran tan anchos que parecían los de un toro. Los brazos, largos y musculosos, terminaban en manos con garras curvas. Pero lo más aterrador era su manera de caminar. Por momentos avanzaba erguido, casi como un hombre. Y de repente apoyaba las dos manos en el suelo y seguía moviéndose como una bestia. Era antinatural. Como si no perteneciera a ninguna especie conocida. Don Humberto tragó saliva. Instintivamente dio un paso hacia atrás. La criatura hizo exactamente lo mismo. Como si imitara cada uno de sus movimientos. El hombre sintió que el miedo comenzaba a paralizarlo. Recordó las palabras de don Hilario. Cuando siente que alguien le tiene miedo, empieza a seguirlo. Sin dejar de mirar a la bestia, abrió lentamente la puerta de la camioneta. Subió. Giró la llave. El motor respondió de inmediato. Pero justo cuando iba a poner primera, el lobizón levantó la cabeza. Y lanzó un aullido. No era un sonido normal. Era un lamento tan profundo que parecía salir de la misma tierra.
Los vidrios de la camioneta vibraron. Los perros dejaron de ladrar de golpe. Hasta los caballos, que pastaban a varios cientos de metros, comenzaron a correr desesperados hacia los corrales. Don Humberto aceleró. No pensaba quedarse un segundo más. Durante el camino de regreso no dejó de mirar por el espejo retrovisor. Al principio no vio nada. Solo el polvo levantado por la camioneta. Pero unos minutos después, la figura apareció. Corría por el costado del camino. No parecía hacer esfuerzo alguno. A pesar de que la camioneta avanzaba a toda velocidad, aquella cosa mantenía la misma distancia. Por momentos desaparecía detrás de un grupo de árboles. Y al segundo siguiente volvía a aparecer más adelante. Como si conociera atajos invisibles entre los sembradíos. Don Humberto apretó el acelerador hasta el fondo. La aguja del velocímetro subió todo lo que podía. Sin embargo, la criatura seguía allí. Siempre a la misma distancia. Siempre observándolo. De pronto, desapareció. El hombre respiró aliviado. Quizás por fin la había dejado atrás. Pero ese alivio duró apenas unos segundos. Porque algo cayó violentamente sobre el techo de la camioneta. ¡Bam! La chapa se hundió. El vehículo se sacudió de un lado a otro. Otro golpe. Más fuerte. El parabrisas comenzó a resquebrajarse. Don Humberto levantó apenas la vista. Y alcanzó a ver una enorme garra deslizándose sobre el vidrio. 5 uñas negras dejaron profundas marcas sobre la chapa. La criatura estaba encima del vehículo. El hombre sintió que el terror le cerraba la garganta. Jamás había rezado tanto en toda su vida. Dios mío, ayúdame. Entonces apareció la tranquera de salida. Apenas faltaban unos metros. Un relámpago iluminó todo el campo. Y, durante un instante, don Humberto vio el reflejo de la criatura sobre el capó. Su cabeza parecía la de un enorme perro salvaje. Pero los ojos eran completamente humanos. Llenos de odio. Y de una inteligencia imposible. Otro relámpago. Y la figura desapareció. Como si la luz la hubiera obligado a retirarse. Don Humberto cruzó la tranquera sin detenerse. No frenó hasta llegar a su casa. Antonia salió al escuchar la camioneta. Lo primero que vio fue el estado del vehículo. El techo estaba hundido. El parabrisas presentaba varias grietas. Y sobre la pintura habían quedado marcadas 5 profundas rayas. No parecían hechas por una rama. Ni por una herramienta. Eran cortes limpios. Como si una enorme garra hubiera intentado abrir la cabina. Cuando vio bajar a don Humberto comprendió que algo terrible había ocurrido. Su marido temblaba. Tenía el rostro completamente blanco. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Aquella noche le contó todo. Sin omitir un solo detalle. Antonia escuchó en silencio. Cuando terminó, fue hasta un cajón del viejo aparador. Sacó un pequeño crucifijo de hierro que había pertenecido a su madre. Lo colocó sobre la mesa. Mañana vamos a ver al padre Miguel. Don Humberto no discutió. Era la primera vez en su vida que sentía que aquello escapaba a toda explicación. Al día siguiente, el sacerdote llegó acompañado por don Hilario. Los 3 recorrieron el límite del viejo campo. El padre Miguel bendijo el lugar. Rezaron durante varios minutos. Pero cuando estaban por regresar, encontraron algo que hizo que el sacerdote dejara de hablar. Sobre el barro fresco había una huella. Era mucho más grande que las anteriores. Y, justo en el centro, podía distinguirse claramente la forma de un pie humano. Como si la criatura hubiera dejado de ser bestia. Solo por un instante. Don Hilario hizo la señal de la cruz. El padre Miguel bajó la cabeza. Y pronunció unas palabras que ninguno de los dos olvidaría jamás. Sea lo que sea, no quiere que nos vayamos. Don Humberto permaneció inmóvil. No podía dejar de mirar aquella huella.
Era enorme, igual que las anteriores, pero tenía un detalle que le revolvió el estómago. En el centro podía distinguirse claramente la forma de un pie humano. 5 dedos. Talón. Arco. Como si la bestia hubiera recuperado, aunque fuera por un instante, parte de su antigua condición. El padre Miguel hizo lentamente la señal de la cruz. Don Hilario dio 2 pasos hacia atrás. Ninguno de los 3 dijo una palabra durante varios segundos. Finalmente fue el sacerdote quien rompió el silencio. Váyanse de este lugar. Ahora mismo. Ninguno discutió. Subieron a la camioneta y abandonaron el campo. Pero mientras se alejaban, don Humberto sintió una sensación imposible de explicar. Alguien los estaba mirando. Desde el monte. Esperando. Aquella misma noche comenzó la peor tormenta del año. Los relámpagos iluminaban el cielo casi sin interrupción. El viento hacía crujir los eucaliptos alrededor de la casa. La lluvia golpeaba los techos con tanta fuerza que apenas se escuchaban las voces. Antonia cerró todas las ventanas. Aseguró la puerta principal con un viejo pasador de hierro. Los perros estaban escondidos debajo de la galería. No ladraban. Temblaban. Eso era lo que más preocupaba a don Humberto. Un perro puede ladrarle a un zorro. A un desconocido. A una tormenta. Pero cuando un perro se queda completamente callado, es porque el miedo ya lo superó. Pasadas las 11 de la noche, ocurrió. Un aullido. Largo. Profundo. Tan fuerte que parecía nacer debajo de la tierra. Los perros comenzaron a llorar desesperadamente. Antonia dejó caer la taza que tenía en la mano. Don Humberto caminó lentamente hasta la ventana. Corrió apenas unos centímetros la cortina. Y lo vio. A unos 50 metros de la casa. Junto al viejo molino. Había una figura enorme. Los relámpagos apenas permitían distinguirla. Pero era suficiente. El lobizón estaba allí. No caminaba. No atacaba. Simplemente observaba la vivienda. Como si supiera que ellos lo estaban mirando. Entonces levantó lentamente la cabeza. Y olfateó el aire. Después dio media vuelta. Y desapareció entre la lluvia. Don Humberto sintió un breve alivio. Hasta que escuchó un golpe. Toc. Venía de la puerta trasera. Los 2 se quedaron inmóviles. Otro golpe. Más fuerte. Toc. Toc. Antonia lo miró aterrorizada. ¿Quién puede ser a esta hora? Don Humberto no respondió. Porque sabía que ningún vecino caminaría bajo semejante tormenta. El tercer golpe hizo vibrar toda la puerta. ¡Van! Los perros comenzaron a gemir. No se acercaban. Se escondían. Entonces. Escucharon una voz. Humberto. Era la voz de don Hilario. Perfectamente reconocible. Humberto, abrime. Antonia dio un paso hacia la puerta. Pero don Humberto la sujetó del brazo. Recordó de inmediato las palabras de don Enrique. Si alguna noche escuchas una voz conocida llamándote desde afuera, no abras. Los golpes continuaron. Humberto. Soy yo. Ayúdame. La voz sonaba desesperada. Tan real que Antonia comenzó a llorar. ¿Y si de verdad es don Hilario? Don Humberto permaneció inmóvil. No respondió. Los golpes siguieron durante casi un minuto. Hasta que, de golpe, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Ni lluvia. Ni viento. Ni perros. Nada. 5 minutos después volvió a escucharse la tormenta. Pero la voz no volvió nunca más. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, don Humberto fue hasta la casa de don Hilario. Lo encontró tomando mate en la galería. ¿Anoche vino hasta mi casa? El anciano lo miró confundido. No. Con esta tormenta no salí ni al patio. Don Humberto sintió que el cuerpo se le aflojaba.
Le contó todo. Los golpes. La voz. La insistencia. Don Hilario permaneció callado. Después dijo algo que hizo que el aire pareciera más frío. Mi abuelo contaba que el lobizón puede imitar la voz de quien conoce. Primero intenta que salgas. Después. Ya es tarde. Los meses pasaron. Nunca volvió a aparecer. Al menos no frente a don Humberto. La cosecha terminó. El verano llegó. La tranquilidad parecía haber regresado. Hasta que una mañana encontraron muerto a un toro de más de 600 kilos. No tenía un solo pedazo de carne arrancado. Solo el cuello destrozado. Y alrededor del animal. Las mismas huellas enormes. La noticia recorrió toda la región. La policía investigó. Hablaron de perros salvajes. Después de un puma. Más tarde dijeron que podían ser cazadores furtivos. Ninguna teoría convenció a los productores. Ellos conocían el campo. Sabían que aquello era diferente. Un año después falleció don Enrique. Sus sobrinos heredaron el viejo lote. No conocían las historias del lugar. Tampoco les interesaban. Vendieron el campo a una empresa agrícola. Las máquinas llegaron pocas semanas después. La idea era desmontar completamente el viejo monte para sembrar soja. Los vecinos intentaron convencer a los nuevos dueños de que no lo hicieran. Nadie les creyó. Las topadoras comenzaron a trabajar un lunes. El martes apareció la primera máquina completamente destrozada. La cabina estaba arrancada. El motor había sido desplazado varios metros. No había señales de explosivos. Ni de accidentes. Solo enormes marcas de garra sobre el acero. El maquinista renunció ese mismo día. Trajeron otro. Duró apenas una noche. A la mañana siguiente encontraron la topadora apagada, con todas las puertas abiertas. El hombre nunca apareció. La policía organizó un operativo de búsqueda. Recorrieron montes, arroyos y campos durante 4 días. Jamás encontraron un solo rastro. La empresa canceló el proyecto y abandonó definitivamente aquellas tierras. Desde entonces, nadie volvió a intentar desmontar ese lugar. Los años fueron pasando. Don Humberto envejeció. Antonia también. Cada tanto, algún vecino nuevo preguntaba por qué ese lote seguía cubierto de monte, en una zona donde cada hectárea valía una fortuna. Los más viejos siempre respondían lo mismo. Hay campos que conviene dejar como están. Nunca daban más explicaciones. Porque sabían que quien no vivió una historia así, jamás la creería. Todavía hoy, en Corralito, hay camioneros que prefieren dar un rodeo de varios kilómetros antes que cruzar ese camino de noche. Algunos aseguran haber visto 2 ojos amarillos brillando entre los maizales. Otros cuentan que escucharon un aullido tan profundo que los obligó a detener el vehículo. Y hay quienes juran haber oído la voz de un familiar llamándolos desde el monte. Pero todos coinciden en un detalle. Ninguno respondió. Porque las viejas historias del campo enseñan una sola cosa. Cuando el silencio invade los sembradíos. Cuando los perros dejan de ladrar y empiezan a llorar. Y cuando una voz conocida te llama desde la oscuridad. No mires. No respondas. Y seguí caminando. Porque, si las viejas leyendas de Corralito son ciertas, el lobizón no necesita correr para alcanzarte. Solo necesita que cometas un error. Y algunos aseguran que, una vez que fija los ojos en una persona, nunca vuelve a olvidarla.